¿Qué tal amigos? Les habla Dante Urbina y me encuentro aquí bien acompañado por mi amigo Juan Carlos Monedero, que es un filósofo argentino católico bastante especializado en reflexiones en torno a las cuestiones de el lenguaje, las ideologías y también lo que es la educación, que es el centro de lo que queremos hablar aquí, hacer unas conexiones filosóficas sobre el tema de la educación, absolutamente fundamental en la formación de sociedades y por tanto absolutamente fundamental también para las posibilidades de cambio o transformación en las sociedades. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dante? Muy buenas noches para ti y para todos los que nos están escuchando. A todo lo que dijiste, solo tengo que corregir con mucha amabilidad que no soy filósofo, soy licenciado en filosofía y lo mío es un intento de un filosofar teologante, como diría Piper, un filosofar cristiano. Así que, amén de eso, gracias por la presentación y veremos qué sale de esta charla sobre tantos temas tan interesantes como la educación, la política, el poder y también el cierto fenómeno que se ve en los institutos, en muchos alumnos, que es el aburrimiento. Mm. El aburrimiento y lo que podríamos llamar logofobia, ¿no? Así que me gustaría conversar contigo en esta noche sobre todos estos temas. Excelente, vamos a charlar entonces filosóficamente. Comencemos con eso, ¿no? La cuestión de la conexión entre filosofía y educación. Me gustaría que puedas un poco hacer un desarrollo y vamos comentando y pues vamos de lo más alto, de lo más abstracto, de lo más general, luego allá con ese marco a discutir detalles concretos sobre, no sé, la distinción entre clase presencial, clase virtual, el aburrimiento de los estudiantes, la procrastinación, el estrés, deficiencias de habilidades de investigación en alumnos y profesores, etcétera. Entonces eso, coméntanos un poco sobre la relación entre filosofía y educación. Es un tema realmente apasionante y que es el fundamento de nuestra acción pedagógica. La pedagogía, la educación, consiste en un perfeccionamiento. Básicamente es el perfeccionamiento de las capacidades propiamente humanas. Por lo tanto, si la educación tiene lugar sobre la base de alumnos que son seres personales, que son seres humanos, hay que conocer a la persona, hay que conocer al ser humano, hay que conocer qué es el hombre, porque de lo contrario la acción del docente sería ciega, porque operaría sobre una materia que no conoce. Así que para empezar, la filosofía es el fundamento de la educación, porque si yo no sé cómo es el hombre, cómo conoce el hombre, no he estudiado las diferentes etapas del niño, luego del preadolescente, luego del adolescente, luego del adulto, y las diferencias que hay entre el conocimiento del varón y de la mujer, entonces cuando yo me lanzo a explicar un tema, estoy hablando hacia un teatro de gente que no conozco. Entonces tengo que conocer por eso es que la educación pide esas respuestas a la filosofía. ¿A qué rama de la filosofía? En concreto a la antropología, que es la que va a decir qué es el hombre. Entonces pide esas respuestas a la antropología. Y a su vez, la filosofía, como tú sabes muy bien, es una ciencia que tiene un corazón, la metafísica, pero luego tiene varias ramas auxiliares, varias disciplinas que fluyen de ese corazón, de ese tronco, como la ética, como la psicología, como la lógica. Por lo tanto, también es importantísimo que el educador se forme en eso. Entonces, cuando el educador va y pide respuestas a antropología, ¿qué le dice? Le dice, el hombre es una unidad sustancial del cuerpo y el alma. Una unidad sustancial, no una juxtaposición. Entonces, a la hora de educar, el docente, sabiendo esto, dice, bueno, entonces mi,
mi acción pedagógica tiene que tener en cuenta tanto lo especulativo como lo material. Y dentro de lo material, ¿qué están? Bueno, las ventanas de lo material son los 5 sentidos. Por lo tanto, cuantos más sentidos participen del acto de educar, de mayor calidad será el proceso de aprendizaje. Y ahí es donde se da algo que es tan interesante, que es la superioridad absoluta de la presencialidad por sobre la virtualidad. Eso se me ocurrió apenas dijiste. Y Continúa. sí, y sí, y fíjate que también por eso es que también la liturgia tiene este fundamento pedagógico en el cual se nos educa a través no solo de la vista, sino también del oído y hasta del olfato. Por eso es tan importante en los ornamentos litúrgicos, también todos los olores que se tienen lugar en la liturgia, ¿sí? Las palabras, el canto. O sea, la liturgia también se sirve de esta fundamentación pedagógica. Por eso es que el docente debe ser versado en las distintas herramientas que siempre tienen un fundamento in re. ¿En cuál es esa re? La persona humana, el ser humano. Entonces, a veces el docente, según la naturaleza de lo que quiere enseñar, dará más primacía a la oralidad. Y a veces, según la naturaleza de lo que quiere enseñar, dará más primacía a lo escrito. Entonces, quizá usará más el pizarrón. Y a veces tendremos que combinar un poco y un poco. ¿Eso qué lo va a decir? Bueno, por un lado lo va a decir las mismas capacidades del docente. Hay algunos que son mejores para escribir y otros mejores para hablar. Pero lo cierto es que lo más completo del punto de vista del alumno es que haya una combinación de factores orales con factores escritos. Y luego puede haber estrategias interesantes. También sabemos que si el aprendizaje está atravesado por la emoción y si aquellos conocimientos que se aprenden mediante emociones quedan como estampados, y esto tanto para bien como para mal, cuanto más emoción logremos poner en el aprendizaje, mayor es la probabilidad que eso quede grabado en nuestra mente. Y por eso también a veces el docente se sirve de estrategias como la teatralización, el humor, el juego de roles. Yo daba algunas materias en primaria, muchas veces yo le daba argumentos a los chicos, mi materia era la tutoría, entonces a veces uno de esos contenidos era la defensa de la vida, y yo explicaba todos los argumentos en contra del aborto. Y a veces el juego era que yo me ponía a discutir como un abortista y ellos tenían que refutarme a mí. Lo mismo con el materialismo. Chicos de 12 años, te estoy diciendo, ¿eh? Chicos de 11, 12 años. Fue una cosa magnífica, digamos, verlos así crecer. Pero tú veías que chicos de 11, 12 años se posesionaban y discutían ardientemente con uno, y eso queda grabado. O lo mismo casos policiales, donde uno enseña al alumno a razonar parte de lo que podemos llamar criminalística o lógica jurídica policial. Así que yo creo que todos esos factores hay que tener en cuenta. Bueno, esto es lo que es mi forma, es lo que creo que es la mejor forma de enseñar. Pero toda esta forma de enseñar, esta pedagogía didáctica, tiene un fundamento en la filosofía, estimado amigo. Excelente, has mencionado muchos puntos interesantes. Por ejemplo, viendo esto, ¿no? La cuestión de principio de la relación entre la filosofía y la educación, etimológicamente filosofía se asocia a amor a la sabiduría, ¿no? Y lo que nosotros encontramos en nuestro sistema educativo actual de forma generalizada es que ni hay interés en la sabiduría, ni hay amor implicado en transmitir el conocimiento, ¿no? La noción de sabiduría es desdeñada, ha quedado como algo inútil, anticuado, abstracto, poco práctico. Como decía el gran poeta T.S. Eliot, ¿dónde está toda la sabiduría que hemos perdido en medio del conocimiento? ¿Y dónde está todo el conocimiento que hemos perdido en medio de la información? Nosotros no somos la sociedad de la sabiduría, somos la sociedad de la información. Tenemos gente cada vez menos sabia, gente cada vez menos sabia, por no decir más tonta, pero no lo voy a decir, diré menos sabia. Gente cada vez menos sabia manejando una cantidad más grande de información.
gracias al Internet, podemos acceder a una cantidad gigante de información, gigante de medios, gigante de instrumentos, pero si no tenemos sabiduría para saber cómo asumir esa información, si no tenemos auténtico pensamiento crítico, nos vamos a dejar llevar por sesgos cognitivos, por ideologizaciones, por noticias falsas y pues toda esa suerte de cosas, ¿no? Entonces, claro, hay un empobrecimiento de la educación, una educación pragmatista, tecnocrática, instrumentalista, mediocre, aburrida, porque se ha abandonado el aprecio a la filosofía. Cuando las cosas se hacen con amor, se graba más. Y si la filosofía permea la educación, esto va a ser el amor a la sabiduría. Pero el alumno que está en la actitud, por ejemplo, en la universidad, de simplemente preguntar, profe, ¿y eso para qué me sirve? O sea, lo cual en la práctica, en su mente, se traduce en profesor, ¿y yo cómo hago para ganar plata con eso? ¿Cómo hago para ganar dinero con eso? Porque tienen una visión tan reduccionista de lo que significa que algo sirva, que ni siquiera es que pueda servir, no sé, para ser mejor persona, vivir con virtud, alcanzar la salvación eterna. No, no. Porque si fuese una concepción amplia de lo que significa que algo sirva, la pregunta ciertamente sería pertinente, interesante. Pero no, la concepción es de qué me sirve, es cómo yo genero más dinero con esto y punto, ¿no? Entonces, si nos remontamos a la antigua Grecia, precisamente los grandes filósofos que hablaban sobre la contemplación de la verdad, como Platón, a su modo también Sócrates, la búsqueda de la verdad, ¿con quiénes se enfrentan? Con los sofistas. Y los sofistas son los que tienen todo un juego de conocimiento, pero sin interés por una auténtica sabiduría. Y lo que movía a los sofistas eran intereses económicos, ¿no? Ganar dinero con su retórica, ¿no? Entonces, una sociedad economicista de ese tipo, pues, se va desvalorizando la esencia de la educación. Me gustó mucho también cómo hiciste mención a la antropología, en el sentido de antropología filosófica, ¿no? O sea, acá hay que distinguir un poco para los que puedan escuchar esto y no estén muy asociados a los términos. Por antropología, acá no nos referimos a la ciencia social conocida como antropología, que estudia el devenir del hombre a lo largo de diversas culturas o en su construcción cultural, etcétera. Sino por antropología, acá nos referimos a la cuestión filosófica, la antropología filosófica, cuyo asunto fundamental es qué es el hombre. Y claro, la antropología se puede asociar a la educación porque desde un marco aristotélico, y bueno, yo soy aristotélico tomista, visión pues que también suscribes, ahí estamos juntos en esto, hay una estructura teleológica del ser. O sea, los entes están constituidos de modo tal que tienden hacia un fin y su misma constitución está orientada hacia un fin. Entonces, responder qué es el hombre no es una cuestión separada de responder cuál es el sentido de la vida. Son cuestiones unidas. Dependiendo de lo que es el hombre, tendremos también una respuesta o una ausencia de respuesta a la cuestión de cuál es el sentido de la vida. Si decimos, por ejemplo, que el hombre es una criatura creada por Dios, se sigue cierta consecuencia de sentido de la vida. Si decimos que el hombre es simplemente una combinación azarosa de átomos, se sigue una cierta implicancia para la cuestión del sentido de la vida. Y así desde otras respuestas, ¿no? Entonces, etimológicamente la palabra educación significa dirigir, en cierto modo, ¿no? Educare, de ahí viene duce, ¿no? El duce, que es el que dirige. Entonces, la educación implica un cierto direccionar a la persona. Pero si no tenemos una noción de qué es la persona, qué es el hombre y cuál es el sentido de la vida, pues ¿a dónde lo vamos a enviar? Y eso es lo que nos estamos encontrando, con una sociedad que tiene mucha información, pero como no tiene sabiduría, se va por el barranco, ¿no? Finalmente quisiera apuntar algo que también me vino a la mente cuando te escuchaba, una reflexión de este gran economista, mi economista favorito, Ernst Schumacher, en su libro Lo pequeño es hermoso del año 1973. El capítulo 6 del libro habla sobre la educación. Es una de las mejores discusiones y análisis que he visto sobre la problemática metafísica o de ausencia de metafísica en la educación. Y lo que proclama Schumacher es la necesidad de volver a las humanidades, de volver a la filosofía, a la metafísica, a darle atención a ello, ¿no? De este modo,
lo que nosotros encontramos es que se nos brinda mucho conocimiento tecnocrático sobre herramientas, pero pocos criterios filosóficos o éticos sobre cómo utilizar las herramientas. El hombre actual, con tanta cantidad de información y tal cantidad de instrumentos, pero con poca sabiduría, es casi como un mono con una metralleta. Es una herramienta muy poderosa, pero si no se usa bien, pues puede causar consecuencias graves. Entonces, Schumacher planteaba la pregunta, viendo la distinción de Lord Snow sobre quién podría formular con exactitud la segunda ley de la termodinámica. Entonces, tal vez pocas personas puedan formular con exactitud la segunda ley de la termodinámica. Y uno podría preguntar, ¿qué pierdo yo si no sé la segunda ley de la termodinámica? Lo que responde es, al final de cuentas, nada. Si yo no sé la segunda ley de la termodinámica, en un cierto sentido absoluto, no pierdo nada. No pierdo nada. Luego, pregunta, ¿qué pasa si yo no conozco la obra de Shakespeare? Si yo no conozco la obra de Shakespeare, es decir, lo que en esa obra se transmite, y no tengo tal conocimiento de otra fuente, he perdido todo, he perdido mi vida. Entonces, claro, conocimientos específicos de las ciencias exactas pueden ser relevantes y necesarios para fines técnicos, pero los conocimientos de las humanidades son tales que si no los tenemos, en cierto modo hemos perdido nuestra vida. O sea, si ese conocimiento sobre lo que transmiten contenido las obras de Shakespeare, yo no lo obtengo ni de la religión, ni de otro autor, ni de la poesía, ni de la literatura, ni de ningún sitio, he perdido mi vida. Pero si yo tengo esa sabiduría esencial, aunque no me conozca los teoremas de la física, la biología, puedo ser un hombre pleno, bajo un sentido, digamos, de la teleología básica del hombre. En cambio, si yo tuviera el conocimiento de todas las ciencias exactas y pudiera saber todos los teoremas de física y de matemática y de biología y todas las relaciones químicas, pero no seríamos amigos. Propio de las humanidades, claro. Además, no, primero que nada, si tuvieras todos esos conocimientos, no seríamos amigos. Eso era lo que quería apuntar. Te escucho, Juan Carlos, ahora. ¿Qué temas quisieras introducir? Que además de saber qué es el hombre para poder educar, hay que saber cuál es la meta. Es decir, la educación, como tú dices, consiste en un dirigir, en un conducir. ¿Bien? Entonces, hay que, para conducir a alguien, hay que primero saber cómo es esa persona a la que hay que conducir. Perfecto, ya sabemos cómo es en la antropología. Y luego hay que saber la meta a la cual la vas a llevar. Por eso la educación es un perfeccionamiento. ¿De qué? De las potencias propiamente humanas. ¿Y cuáles son las potencias propiamente humanas? La inteligencia y la voluntad. Y por eso hay que conocer cómo trabaja la inteligencia y cómo trabaja la voluntad. Inteligencia que es una potencia espiritual por sí misma, pero que funciona, o que mejor dicho, opera en unidad con la corporeidad humana, porque no hay nada en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Una inteligencia que es capaz de abstraer desde lo particular y producir un concepto que es como el vástago de su inteligencia, que es como el hijo de la mente, y a su vez una voluntad que es libre, pero que también está condicionada por la inteligencia, y a su vez una voluntad que condiciona la inteligencia, porque a veces, así como vemos mejor lo que queremos ver, y vemos mejor cuando prestamos atención, también es cierto que a veces, cuando no queremos ver, no vemos con tanta nitidez y a veces no vemos nada. Entonces, también todo eso, esa complejidad que es el hombre, tan fascinante de estudiar, se pone en juego en la educación. No entiende el que no quiere entender. Por eso también nosotros como docentes tenemos un límite, que es la libertad del alumno. Si el alumno no quiere estudiar, si el alumno no quiere aprender, si el alumno tiene un trauma o tiene un encoro personal contra el docente, que es mucho más común de lo que se cree esto. En los niños ocurre, yo fui profesor de primaria muchos años, en los niños ocurre mucho eso, a veces por las razones más caprichosas
y hasta ingenuas y arbitrarias, que el profesor, por decir algo, es de Boca y el alumno es de River, y entonces el alumno se porta mal 3 meses solo por eso, ¿no? Y hasta que de repente el profesor tiene que hacer un esfuerzo y encontrar la manera de reconciliarse con ese alumno al que nunca le hizo nada, por dicho sea de paso. Pero la cuestión es ir conociendo, y después está la experiencia que es importantísima. La recolección de casos hace que uno pueda ir mensurando y pueda ir sacando lo mejor de cada uno y generando una experiencia. Ahora bien, no hay duda de que en los institutos, y esto acá vamos al punto que creo que más nos preocupa, en los institutos muchas veces, en los institutos terciarios de pedagogía, de didáctica, de educación, no se explican estas cosas. No se explica, primero que nada, la subordinación íntima entre educación y filosofía. Es lo que explicábamos al principio. Y en segundo lugar, no se hace desear el conocimiento, porque los alumnos solamente pueden ser apasionados si son apasionados por un docente apasionado, por un docente entusiasmado. Y por eso Aristóteles decía que el comienzo de la filosofía era el asombro. Ahora bien, ¿cómo puede haber asombro si el alumno no se asombra? ¿Y cómo puede el alumno asombrarse si el docente primero no está asombrado por la realidad? Si no saborea, no encuentra el sabor de la realidad. Por eso, como diría Emilio Comar, un filósofo argentino, así como el que no, el que ama la verdad, la saborea, es sabio, porque las cosas le saben como son, aquel que no saborea la realidad es insípido. Y entonces, lo único que le queda es lo que decías tú. Limitarse a la utilidad de las cosas, a la dimensión puramente práctica. Sí. Yendo al asunto práctico, me gustaría tratar el tema de la exigencia. Por ejemplo, los alumnos realizan determinadas exigencias a los profesores. Quieren que cubran ciertos estándares, ¿no? Y a su vez los profesores realizan ciertas exigencias a los alumnos. Requieren que cubran ciertos estándares. Dentro de tu reflexión, y no solo tu reflexión teórica, ¿no? Sino también tu experiencia práctica, ¿qué encuentras sobre esto? ¿Qué encuentros o desencuentros hay en torno a la exigencia del profesor hacia el alumno y del alumno hacia el profesor? Porque los alumnos también nos exigen a nosotros o tienen ciertas expectativas que esperan que cubramos, ¿no? Qué compleja la pregunta que me has hecho. Es más difícil que hablar de la segunda ley de la termodinámica. En mi experiencia, yo tuve mucha suerte, fui afortunado, si se quiere, porque yo trabajé muchos años en un colegio que tenía un excelente plantel docente, excelente, donde había una unidad de directivos, de docentes. Había quizás alguno que en algún momento se salía de la línea, pero en general había un excelente ámbito y todos estábamos pateando para el mismo lado, lo cual era realmente un oasis. Cuando uno hablaba con algún compañero que trabajaba en otro colegio, te decía que es todo un desastre, porque en otros colegios es un caos. Y que básicamente ocurre lo de Penélope. El profesor lo que teje laboriosamente en 80 minutos, lo destruyen los demás profesores o lo destruyen los alumnos, las malas compañías o a veces los padres. Por acción o por omisión, ¿eh? Pero a veces también los mismos padres no jerarquizan el conocimiento. Yo creo que la clave está acá. Los padres tienen que jerarquizar el conocimiento, sobre todo en las edades más pequeñas de los chicos, los 7 años, los 6 años, los 10 años, los 12 años. El padre debe jerarquizar el conocimiento. Entonces, mi experiencia es que el alumno, cuando entra a una clase a los 15 años, no entra virgen,
entra luego de 14 años, de 13 años, de 10 años de haber pasado por esas aulas. Y sabe Dios lo que vivió. Sabe Dios lo que vivió. Entonces, ocurre que por un lado, el alumno tiene que hacer tiene demandas, algunas legítimas y otras que no, y el docente también tiene sus demandas, algunas legítimas y otras que no. Como siempre, todo tiene que ajustarse a la realidad. A veces vemos docentes que creen que dar mucho contenido es enseñar. Entonces, se alardean de, no, ellos tienen que leer 25 libros en la facultad. Y eso para mí eso no es enseñar, para mí eso no es enseñar. A veces vemos alumnos que quieren aprobar una materia en una semana de estudio. A mí siempre me gustó estudiar todo el año, todo el tiempo, un poquito más, un poquito menos, pero la cuestión es que cuando llegas al momento del examen, no te encuentras con los textos por primera vez, sino que vienes estudiando. O sea, hay que generar un hábito de estudio. A veces me da pena cuando escucho que hay alumnos que se reciben y queman sus apuntes. Me parece una barbaridad. O sea, yo mis apuntes tengo un cariño por ellos. He aprendido, algunas veces lo he tenido que tirar, pero en general guardo sus apuntes y tengo un montón de apuntes, incluso de secundaria. Dicho sea de paso, no prueben guardar muchos apuntes de secundaria en la casa porque, bueno, la esposa puede enojarse porque uno acumula chucherías. Pero eso es otro tema, dejémoslo afuera. A lo que voy es que hay demandas legítimas y demandas ilegítimas, pero me parece que lo más importante es que el docente tiene que salir de sí mismo. Cuando el docente habla, muchas veces, no todos, han olvidado que del otro lado hay una persona que no tiene la destreza de ellos. Entonces, no pueden hablar como si hablaran con un par. Tienen que abajarse y recordar la complejidad que tenían para ellos los temas y cómo el alumno está en ascuas. Eso es fundamental. Y si bien docente y alumno pueden tener demandas, es el docente el que tiene que estar. Si está bien ubicado el docente, el alumno, salvo excepción, el alumno termina por ubicarse. Me ha gustado muchísimo esto que has mencionado al final, lo que el docente tiene que salir de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, hay mucho docente que habla bajito, a veces mirando hacia el suelo o mirando hacia el techo. Hay otros que dan la espalda a los alumnos y se limitan a pasar diapositivas y a leer en voz alta las diapositivas. Eso es un crimen, ¿no? Es un crimen de lesa humanidad docente que se ponga a leer diapositivas simplemente pasando. O sea, a mí me revienta cuando alumnos universitarios, ¿no? De los cursos que yo dicto en exposiciones virtuales comparten pantalla y me comienzan a leer en voz alta el documento. Y yo le digo, oye, existen aplicaciones de PDF, por ejemplo, que te leen los documentos en voz alta. Yo puedo poner eso, no lo necesito. Lo que necesito es que me transmitan las principales ideas, que resumas, que expliques, ¿no? Pero claro, si ellos se encuentran con que eventualmente hay profesores que pueden estar haciendo eso mismo, o simplemente proyectar diapositiva y leer en voz alta, eso es un crimen, ¿no? Y como digo, entonces la atención del profesor ahí está en la diapositiva, está en leer su diapositiva y pasar diapositivas y punto. Y no está en el alumno, ¿no? Entonces, poner la atención en el alumno es fundamental. La pizarra no es el fin, es el medio. A veces el profesor pone la pizarra como el fin y esto ya copien y punto y no se explica. Entonces, ese salir de sí mismo es fundamental también en términos de empatía, en términos de que el profesor trate de pensar qué es aquello de lo que ha explicado que podría ser que no se entienda. O que tal vez él cuando era alumno, porque todo docente fue alumno, le costó entender. Y si uno se da cuenta que cuando era alumno hubo algo sobre la materia que uno actualmente dicta que le costó entender, en principio puede asumir que al menos algunos o varios o la mayoría o todos de los estudiantes les puede costar entender y por lo tanto tiene que tratar de poner un poquito más de énfasis ahí, un poco más de ejemplos, repasar, ¿no? Ese constantemente pensar en el otro. La enseñanza es una gran forma de caridad y para que haya caridad uno tiene que salir de sí mismo. Jesús decía, ¿no? En Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Igual, el docente más grande es el que más sale de sí mismo y se derrama en cierto modo sobre los alumnos, ¿no? Los alumnos pueden ir con una actitud de aburrimiento, pero si el docente va con una actitud de entusiasmo, poco a poco puede ir transformando a los alumnos apáticos. Pero un docente apático con alumnos apáticos, pues no va a darse la transformación. Y si el docente se mantiene lamentándose de que sus alumnos son apáticos, esa situación va a generar un círculo vicioso, ¿no? Porque el docente es apático porque se lamenta que sus alumnos son apáticos. Y los alumnos son apáticos porque se lamentan de que el docente es así y esto empeora, ¿no? Entonces el cambio tiene que venir de algún lado y como bien dices, uno como docente tiene que iniciar el cambio y en principio también es la responsabilidad del docente. No solo por un asunto de caridad, ya es por un asunto de ver, es lo que es propio de su trabajo, ¿no? Claro, porque además el docente es el que tiene más recursos, se supone que por algo está ahí. Me Eh, gustaría que comentes en ese contexto sobre el asunto del aburrimiento, ¿no? Ahora que se ha pasado de las clases virtuales a las clases presenciales y el hecho de que hay tantos distractores, ¿no? Uno está en clase, pero tiene el teléfono móvil. Y el teléfono móvil es un acceso a todo el bien y el mal del planeta. O sea, la caja de Pandora, la metemos toda la caja de Pandora en un teléfono móvil y tal cual el mito griego, ¿no? Solo que ahora está encerrado en ese pequeño dispositivo y no en una caja. Uno puede acceder a todo. Y como digo, los estudiantes tienen una cantidad gigantesca de distractores y la clase misma como que les aburre, ¿no? sí. ¿Qué reflexión nos podrías brindar sobre eso? Primero que tú decías esto de que el alumno no es apático por naturaleza. Ese alumno apático de 16 años o de 20 años o de 25 años, cuando tenía 7, cuando tenía 6, era un niño quizás no sé si encantador, porque que fuese encantador depende también de que sus padres lo críen de una manera adecuada para que no sea un pequeño tirano, pero sin duda era curioso, quería Ujú. aprender, te preguntaba por las marcas de los autos, te preguntaba por el sol, por la luna, por qué esto, por qué lo otro. Eso es lo que nosotros queremos. Yo quiero que ese alumno de 15, de 20 años siga siendo en él, haya en él todavía una parte de ese corazón de ese niño de 5 o 6 años curioso. Eso es extraordinario. Eso es lo que yo quiero. Y lo que tú quieres y lo que nosotros queremos. Ahora bien, es apático porque ha pasado una serie de agresiones, muchas ideológicas, otras no, otras son conductuales. A veces también pasan actitudes que tienen que ver con el desinterés de los padres. Los chicos ven la realidad a través de los ojos de los padres. Imagínate que vengo yo a mi padre y le digo, papá, me saqué un 10. Y mi papá me dice, ah, sí, bueno, muy bien, muy bien. Y sigue leyendo el diario. A las 2 semanas me saqué un 1. Y el papá le dice, ah, bueno, hijo, habrá que estudiar más. Y sigue leyendo el diario. Entonces, en algún momento, si más o menos mi papá actúa, esto gracias a Dios a mí no me pasó. A mí al contrario, me perseguían. Lo digo en broma, por supuesto, me exigieron, pero quiero decir, si el padre más o menos reacciona igual, el hijo va a entender que sacarse un 10 o sacarse un 1 es más o menos lo mismo. A mí me pasó esto, tengo miles de anécdotas, pero una que me viene a la cabeza. Yo era preceptor en un colegio y de repente veo volar una, una mochila que vuela como 20 metros, no quiero mentir, 15 metros que vuela de un pasillo a otro. Digo, ¿qué pasó acá? Y veo un chico enojado que había revoleado esa mochila. Entonces, mi primera impresión hubiera sido, bueno, tenés una sanción por revolear la mochila, pero lo vi tan deprimido y era diciembre, y digo, bueno, a ver qué le pasó a este pibe. Entonces este muchacho está enojado porque había desaprobado una materia en diciembre. Entonces me pareció que si encima que desaprobó una materia yo le caigo con una sanción, me pareció demasiado. Dije, bueno, ya está, ya tiene su castigo en eso. Empecé a hablar con él y me dijo textualmente, yo me llevo materias
para llamar la atención de mi papá. Era un muchacho que vivía con sus padres y que su papá no le daba ningún tipo de atención. Entonces el chico buscaba portarse mal para que en algún momento por lo menos el padre se enoje y le dé un poco de atención. Me pareció a mí, yo tendría 22 años, 23 años, revelador. O sea, rompió todas las estructuras. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces a veces nos quejamos de la apatía de los alumnos, pero quizás ese pobre chico tuvo un montón de experiencias frustrantes en su vida que lo han llevado a ser ese chico apático de 23 años. Por supuesto que esto se puede revertir, pero va a ser necesario un trabajo. Va a ser necesario un trabajo. Y en ese sentido, no creo que ayude a revertirlo textos como el que te voy a leer, si me permites. Dale. Cuando hablamos de la crisis de los institutos educativos, hablamos de textos como este. Título: Algunos aspectos del trabajo escolar. La investigación psicológica cuenta con un número creciente de indagaciones acerca de los efectos que las prácticas escolares producen sobre el desarrollo psicológico, con relativa independencia de las modalidades de enseñanza que caracterizan prácticas diversas. Tales efectos se ponen en evidencia en sesgos y tendencias en el funcionamiento cognitivo de los sujetos escolarizados. Investigaciones comparativas entre sujetos escolarizados y no escolarizados revelan que los primeros muestran predominio de ciertos criterios de clasificación lógico y no funcionales, mejoras en el desempeño en ciertas estrategias de memorización, dominio relativamente mejor de formas de representación espacial tridimensional, etc. A este tipo de efectos se los ha identificado bajo la etiqueta de procesos de descontextualización de los instrumentos de cognición, Rogoff, 1990. Estas revelaciones imponen la necesidad de atrapar las características que poseen las prácticas escolares, en cuanto inciden no solo en los procesos de construcción de conocimientos, sino en la producción de cursos específicos de desarrollo cognitivo. Por otra parte, la relativa independencia que estos efectos guardan con respecto a la variedad de estrategias de enseñanza obliga a pensar en las constantes del formato escolar, como las principales productoras del efecto descontextualizador sobre los usos del lenguaje, los procesos de pensamiento, etc. Lo que quiere señalarse es que una perspectiva psicoeducativa debe dotar de sentido las reglas del propio trabajo escolar y procurar explicar los efectos, deseables o no, que sus prácticas producen. Bajo el reconocimiento de este primer hecho, la escolarización presupone la sujeción a cierto régimen de prácticas, a cierto régimen de trabajo, que guarda relativa independencia de las estrategias didácticas que solemos diseñar, constituyendo algo así como su piso, su condición de posibilidad. Bajo la definición genérica de una función educativa o de unos fines pedagógicos, lo que caracteriza a una institución escolar es la particular forma de organizar series de actividades en aras de cumplir esa función o alcanzar esos fines. Bien. ¿Qué sentís cuando? ¿Qué siente del otro lado? Yo pregunto, en serio. Este es un texto que le dieron a un amigo mío en el CONSUDEC, ¿sí? Que es una institución, Consejo de Educación, ¿sí? En el CONSUDEC, en Argentina. Yo les pregunto a los que están del otro lado, cuando leen este texto, ¿qué quedó de este texto? ¿Alguien me puede decir algo que haya quedado? Obviamente, no es lo mismo escucharlo que leerlo. Pero después de esto, ¿a ti qué sensación te dio, Dante, desde lo pulsional? Que es vacío, ¿no? Que yo me acuerdo de algo que me gusta mucho repetir, que decía el economista canadiense nacionalizado americano John Kenneth Galbraith, mi segundo economista favorito. Él decía, si algo se conoce bien, puede explicarse bien. Entonces, esta gente que pretende hacer parecer que tiene mucho conocimiento con términos enrevesados y una cosa y la otra, terminan por no decir nada porque no tienen auténticamente un conocimiento profundo. Lo que tienen es un conjunto de información que ahí han pegado casi como si fuera un collage académico, ¿no? Pero de ella construir una estructura
en términos de esta es la base, estas son las vigas, estos son los parantes, esta es la puerta, vamos a llenarle este material y se va construyendo ladrillo a ladrillo. No, lo que tienen es un conjunto de ladrillos dispersos que más o menos los van acomodando y les ponen unas citas en formato APA para parecer muy académicos y citan a bastante gente y eso, ¿no? Entonces, no me tortures. En las revistas académicas hay mucho de esto. No me tortures con la zapa. Bueno, mira, yo hice un experimento. Entonces le di este texto a un grupo de amigos que tengo y te digo comentarios que me fueron diciendo. Es un laberinto, te hace sentir torpor, como que te aplasta. No es un texto profundo, es retorcido, es enroscado, es repetitivo. Otro me dijo, mira lo que me dijo, fíjate, uno puso atención en esto, me dijo, es un nuevo vocabulario. En vez de decir niño, decimos sujeto escolarizado. ¿Sí? Al igual que en vez de decir mujer, decimos persona gestante, ahora decimos sujeto escolarizado, no decimos adolescente, niño, infante, preadolescente, sujeto escolarizado. Mira, otra cosa que por ejemplo me fueron contando. Una mezcla de palabras, decía Sebastián, que no llega a ningún lado. Me decía también con sentido común, con muchas menos palabras y mucho más claras, se puede decir lo mismo. ¿Sí? Me decía Sebastián que él es músico, se dedica a la música, o sea, y se daba cuenta de esto. Otro amigo me decía, mira, Fausto, que si nos está escuchando le mandamos saludos, me decía, se pone énfasis en los procesos, métodos, pero se banalizan los contenidos, porque los contenidos se dan por supuestos y se toman como convenciones. Por eso la sensación de vacío, es lo mismo que tú dijiste. Y mira lo que dice, y la tendencia a la nada. Sensación de vacío y por lo tanto sensación de peligro, porque claro, cuando te acercas al abismo, también tienes miedo. Yo te voy a decir mi impresión. Mi impresión fue que el texto habla de algo que es tan bello como la educación, pero no tiene nada de magia. No tiene vuelo, no tiene altura, no tiene poesía. A mí la lectura de este texto me enfureció. Me pareció que era, cuando lo tuve que leer y todo y analizar, me pareció que era justamente la despoetización del mundo. El desencantamiento del mundo se da en ese texto en el cual no hay ningún tipo de nobleza que nos hable de la educación como una tarea de forjadores de almas. Nada. Es una cosa absolutamente instrumental, mecánica, que podría haber surgido de los laboratorios o de los talleres típicos de la revolución industrial. Ahora, me gustaría traer un punto y una frase también que me llamó la atención, que te comentaban que podría haberse dicho esto mejor en menos palabras. Por ejemplo, yo bastante me dedico a la asesoría de investigación en la universidad en que trabajo, en los tipos de cursos que dicto. Y a los alumnos yo les cambio totalmente el paradigma, porque yo dirijo trabajos de investigación con estándares de escritura académica buena, seria y con contenido, ¿no? Entonces, los alumnos están habituados a lo que acá en Perú, no sé si en otros países se entenderá la terminología, llaman meter chamullo, meter floro, que lo que quiere decir es que hay que decir las cosas cada vez con más palabras para llenar más páginas y hacer parecer que sabes. La lógica de muchos estudiantes es que los alumnos califican trabajos al peso. Es decir, que bajo supuesto los trabajos impresos, de mientras más páginas, mejor. Entonces hay que decir lo mismo en la mayor cantidad de palabras. Te pongo el ejemplo clásico de error que me he encontrado asesorando trabajos de investigación cuantitativa. Me ponen, los resultados del modelo econométrico de la presente investigación muestran que. Entonces yo le digo, todo eso que has dicho es innecesario. Simplemente tienes que decir, los resultados muestran que. Porque es cursos de econometría.
ya el de los trabajos de econometría. Entonces yo le digo, cualquiera que lee el artículo sabe que es un modelo econométrico, o sea, este no es un modelo de moda, de pasarela, etcétera. Es un modelo econométrico, eso se sobreentiende. ¿Y los resultados de qué son? Los resultados son de tu modelo, pues los resultados no son de tu revisión de literatura, de tu Astra, de tu introducción. Tus resultados son los de tu modelo. Entonces no me digas resultados del modelo porque ya se sabe que son resultados del modelo. No me digas que el modelo es econométrico porque cualquiera entiende que el modelo es econométrico. Y no me digas que es el modelo del presente trabajo de investigación. Ya se sabe que es el presente trabajo y ya se sabe que es de investigación. Entonces toda esa frase se reduce a los resultados muestran qué. Punto. ¿No? Pero los alumnos están habituados a hacer trabajos de una gran cantidad de páginas con una baja calidad. En cambio, lo que yo exijo es lo contrario. Yo no pido que sean muchas páginas. De hecho, si no son demasiadas, mejor, pero que esté escrito con muy alta calidad. Y cuando yo reviso los trabajos de estudiantes en asesorías de investigación, no suelo pedirles que aumenten la cantidad de palabras, pese a que a mí se me pueden ocurrir muchas ideas de qué cosas se podrían aumentar. Pero mi principal observación, más que aumentar, es que reduzcan la cantidad de palabras sin reducir contenido. Y eso está en el contexto, sobre todo, de lo que son trabajos tipo tesis, por ejemplo. Entonces, me gustaría que pudieras comentar un poco sobre las problemáticas que tú ves en torno a las tesis en el contexto universitario. Hay muchas personas que pueden estar viéndonos y lidiando con su tesis. Sí, y sí, yo creo que esto que tú dices me parece interesantísimo, porque hay que poder simplemente ir al núcleo de las cosas y explicar las cosas como uno las ve, más allá de la cantidad de palabras. Hay de por sí en los enfoques, iba a decir nuevos enfoques, pero ya no son nuevos, ya tienen 30, 40, 50 años. Todavía los presentan como los nuevos enfoques, la nueva escuela. Vamos a ser horizontalistas. Hace 50 años ven repitiendo la misma, como tú decías, chamullo, sí, acá en Argentina usamos la misma palabra, el mismo verso. Ya por favor, cambien de speech. Mira, a mí me parece que sí, hay algunos que sí quieren que escribir más palabras es más. Pero algunos también creen, pasa, que es escribir más palabras, pero ni siquiera conectadas. Porque en el ejemplo que tú das, se da una, si querés, un pecado de sustantivización. Usamos 3 sustantivos, ¿no? Los resultados del modelo de... ¿no? O sea, del trabajo correspondiente a la presente investigación. Claro, o sea, hay como una fiebre de sustantivos, bien, que es muy común. Pero a veces los chicos, siquiera, ya ni siquiera es una sustantivización, es meter palabras como sea. Y ellos creen que las palabras son como una ensalada que se pueden combinar todas y uno se da cuenta más o menos si hay una cohesión, si esto. Yo he descubierto 2 o 3 plagios porque me di cuenta de que en un momento había un alumno que no tenía ningún tipo de respeto por las reglas sintácticas y después apareció un párrafo que estaba escrito perfectamente, sujeto, verbo, predicado. Y parecía que lo había escrito Aristóteles y el siguiente párrafo volvía a ser el párrafo de un descerebrado. Entonces dije, no puede ser. No puede ser. O sea, hice un poco de ingeniería inversa. Yo, primero que nada, las tesis, o tesinas también le dicen así. Primero, los alumnos tienen que ser llevados progresivamente a escribir una tesis. Yo no te puedo decir a ti, mira, Dante, tú no, ¿cuánto corres por día? Bueno, tú corres 2 kilómetros 3 veces a la semana. Bueno, ahora vas a correr una maratón, Dante, y vas a correr 41 kilómetros. No podés correr 41 kilómetros. Bueno, de la misma manera, si una persona no escribe nada, lo único que escribe es en el WhatsApp, uno no puede, 60 páginas de una monografía, 25 páginas de la nada. Tiene que haber algo progresivo, tiene que ser, de alguna manera, sostenible ese crecimiento, lógico, ¿no? Después hay un excesivo peso en las normas APA. Yo creo que las normas APA fueron hechas por el diablo, eso lo afirmo en sede teológica. A los profesores o a muchos les importa más que haya normas APA a lo conceptual, a que se les caiga una idea a sus alumnos que valga la pena.
y hay un excesivo hincapié en las normas APA, hasta el punto de que se han convertido en el martirio de un montón de alumnos. Las correcciones de los docentes muchas veces no son claras. En ocasiones se exige a los alumnos no contar con sus opiniones personales en un acto de absoluto relativismo. A veces las correcciones, como dijimos, no son claras y otras veces son irritantes, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, de casos donde uno pone, por decir algo, no sé, Dante Urbina destaca que, y el profesor viene y te dice, no uses el verbo destaca, usa el verbo agrega. Y yo me quedo así como, o sea, de tanto escándalo, o sea, y así un montón de estas correcciones, o te dicen qué verbos usar en infinitivo, ¿no? Analizar, definir, clasificar, sistematizar, pero son como, es como si tú a un orangután lo vistes de saco y corbata. Entonces, no, bueno, sí, o sea, sigue siendo un orangután. Entonces, lo que el chico lo que necesita no Y usa es los normas verbos APA en incluso. infinitivo. Claro, las normas APA son los zapatos. El chico no Bien necesita los lustrado. verbos en infinitivo. Necesita un pensamiento, una cultura general. A veces son correcciones genéricas. Te marcan 3 párrafos, te dicen no se entiende. Pero, ¿cómo no se entiende? Marcame una oración que no se entiende. No me digas no se entienden 3 párrafos. Eh, entonces, eso hace que los alumnos se frustren. Y me ha pasado de alumnos que me llaman para quedar. A mí me llaman mucho para dar clases de filosofía. ¿Sí? Y me dicen, yo creía que era tonto. Muchos alumnos me han dicho esto. Yo creía que como no podía seguir al profesor, yo era tonto. Entonces no entienden, se frustran, no son felices, abandonan la carrera, se desaniman. Y lo peor es que le cobran odio al estudio. Por eso eso que tú decías, cuando hablamos en la previa a esto, la logofobia. O sea, entender nos hace felices, pero no entendernos nos frustra. Hay que evitar a toda costa esto, porque el estudio no fue una actividad pensada para hacer sufrir a nadie, sino al contrario, para el entusiasmo, para el delirio, por el penetrar la racionalidad del universo. Eso es lo maravilloso también en términos de Aristóteles. Y si nosotros sustituimos eso por clases aburridas, donde el alumno lo único que hace es estar mirando la hora, o típico alumno que por favor que el profesor falte. No puede ser una tortura estudiar, no debe serlo. Muy, muy buen punto, ¿no? Me gustó bastante esto que mencionaste del alumno que se autoconcibe tonto y que eventualmente descubre que no lo es, ¿no? Muchas veces lo que requiere es alguien que lo aprecie, alguien que lo motive, alguien que transmita pasión, y entonces el alumno comienza a motivarse, a apasionarse y se da cuenta que es capaz. Por ejemplo, yo actualmente, entre las materias que dicto, soy profesor de econometría. Yo he dictado matemáticas y estadísticas a nivel de posgrado y he publicado artículos científicos que utilizan esto, ¿no? Y yo cuando estaba en la primaria me concebí a mí mismo como un negado para las matemáticas. Y cuando yo estaba en quinto de primaria, afirmaba, es una de las cosas que he dicho textualmente, odiar las matemáticas. Yo odiaba las matemáticas, dijo, yo odio las matemáticas. Y cuando llego a sexto de primaria, tuve un profesor que era muy apasionado en enseñar las matemáticas. Y no eran unas meras fórmulas arbitrarias, sino que nos daba como el sentido, la explicación, la coherencia y comencé a ver una belleza en las matemáticas. Eventualmente me enamoré de las matemáticas y eso fue en un periodo más o menos de un año, de un muchacho que estaba a punto de desaprobar el quinto año de primaria, cuando tenía 10 años, por el curso de matemáticas, al terminar sexto de primaria,
como a los 11 años, a ser alguien que eventualmente ama las matemáticas. Y a partir de primero de secundaria, estamos hablando de 12 años en adelante, comencé a ir a concursos de matemática a nivel local, a nivel de la ciudad de Lima, a nivel nacional, y ganaba determinados puestos en los concursos y me iba bien. Pero era un niño que odiaba las matemáticas a los Increíble. 10 años y Sí, estaba sí, sí. compitiendo a los 12, a los 13, a los 15, ya ganando algunos concursos más o menos a los 15 años, etcétera. Y la clave fue un profesor que muestre cariño a su materia, que nos motive. Voy a decir el nombre del profesor por hacerle un homenaje. Por favor, Sosimo sí, sí. Esplana. El profesor Sosimo Esplana, muy buen profesor de matemáticas. Recuerdo que nos llevaba a los concursos de matemáticas. Habían varios profesores de matemáticas en el colegio, pero el que nos llevaba a los concursos de matemáticas era él. Y eran los sábados o domingos. Y teníamos que ir temprano para tomar el bus y llegar a la sede del colegio local donde se realizaba el concurso. Y pues no era parte de las actividades lectivas del profesor, pero se levantaba temprano y ahí estaba, hacía un gran sacrificio, ¿no? Entonces me di cuenta que yo no era tonto para las matemáticas. Y ese darme cuenta que no era tonto para las matemáticas, a mí me ha cambiado la vida, porque en particular, pues mi profesión es economista, me desempeño como economista, he escrito sobre economía, publicado sobre economía, etcétera. Y la economía tiene una muy alta exigencia de matemáticas. Nosotros estudiamos una cantidad de matemáticas similar a la de los ingenieros en cantidad de cursos de matemática en sí, incluido pues derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, sistemas de optimización dinámica, sistemas matriciales que dentro tienen ecuaciones algebraicas y cosas de ese tipo, ¿no? Estructuras de Lagrangiano, Browniano y todo ello. Entonces, a lo que voy es que un profesor, un buen profesor apasionado por su materia puede cambiar la vida de un estudiante. Y hay muchos jóvenes a veces que no encuentran esa motivación en casa. No encuentran un padre o de familia o una madre que le digan, tú eres bueno, tú puedes. Felizmente en mi Seguro. caso, mis padres me motivaban, ¿no? Mi papá me inculcó bastante el hábito de la lectura, por ejemplo. A mí me encantaba el curso de lenguaje, pero odiaba matemáticas. Entonces, el niño que iba a desaprobar el año por matemáticas, de todas maneras, era un niño que había leído más literatura que cualquiera otro de su edad en el salón, ¿no? Pero ese inculcarme el amor por los libros y eventualmente haber desarrollado el amor por las matemáticas me ayudó mucho a formarme como economista. Sin duda, sin Entonces, duda. para cerrar, eso es algo que yo quiero transmitir, que el docente tiene una gran responsabilidad porque un buen docente puede cambiar la vida de un joven, de una señorita, y por lo tanto es una gran responsabilidad que debemos llevar con amor. Para ir cerrando, Juan Carlos, a mí me gustaría, aparte de las palabras finales que tú quieras dirigir libremente, que te dirijas a aquel joven que nos está escuchando que cree que es tonto y que estoy seguro que no lo es. Porque si no, qué sé yo, se la pasaría simplemente en TikTok todo el tiempo y nunca pasaría por acá a revisar este video y menos hasta el final. Pero hay muchos jóvenes que llegan al final de videos como este y se creen tontos. Y no son tontos. Quisiera que les digas algo a ellos. Mira, voy a hacer igual que tú y voy a contar anécdotas personales. Ante todo, yo me llevé, acá en Argentina tenemos un nivel primario de 7, en Buenos Aires, capital, 7 cursos y secundaria son 5. Entonces, en secundaria vos tenías primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto. Yo me llevé, de los 5 años de secundaria, me llevé 4 años, siempre me la llevé, biología. Biología siempre firme, llevándomela fiel a mis principios de llevarme biología. ¿Por qué no me la llevé en uno de esos años? Porque no estaba la materia. Porque si hubiese estado, seguramente me la hubiese llevado. Por supuesto, yo en ese momento no es que pensaba que era tonto, sino que simplemente me daba realmente mucha repugnancia la forma en que la profesora enseñaba la materia. Era la forma más empirista y menos racional que había, con dibujitos, con decir estas partes hacían esto, pero nunca te explicaba la función
de los órganos, ni nada, nada te explicaba. Entonces, para mí realmente era un bodrio, era aburridísimo. Era aburridísimo. Entonces yo me desquitaba en mi adolescencia, en mi rebeldía adolescente, me desquitaba contra esas materias no estudiándolas. ¿Sí? Y por supuesto me hacía un daño a mí, obviamente, a la profesora no la cambiaba, a la biología no tocaba bien. Cuando empecé a trabajar en la tesis de licenciatura, trabajé sobre el tema del evolucionismo y la crítica al evolucionismo. Y ahí empecé a estudiar biología y me apasionó. En realidad había estudiado antes, pero empecé a estudiar el diseño de la naturaleza, que es una cosa magnífica. El ajuste fino del universo, estructuras como el escarabajo bombardero, los argumentos que tienen que ver con los fósiles, los argumentos de los mecanismos de complejidad reductible, o sea, una cosa maravillosa. Yo dije, si yo hubiese estudiado de esta manera biología, hubiese sacado, no sé, un 9, un 10. Los chicos pasan 6 horas, 8 horas, a veces 10 horas en el colegio 5 veces a la semana. Eso es un equivalente a 8 por 5, 40, ¿verdad? 40 por 4 son 160 horas en un mes. Es mucho tiempo. Si pasan ese tiempo sufriendo porque no entienden, significa que pasan un tercio del día prácticamente sufriendo. Tenemos que procurar que los colegios sean lugares donde ellos tengan el placer de estudiar, porque si no van a generar un odio al logos, una logofobia. Entonces, ¿qué le diría a estos muchachos si se creen tontos? En principio, que no lo son. O sea, que el hecho de que tú no entiendas algo no significa que seas tonto. Que hay un montón de otras posibilidades. Que puede ser que te lo estén explicando mal, que puede ser que el tema no sea adecuado para ti por ahora, que puede ser que tengas un problema psicopedagógico, pero que se pueda subsanar. A mí, otro ejemplo, a mí me costó mucho latín. En la facultad yo tuve latín y griego, me costó mucho. Bien, ahora doy gracias de haber estudiado latín y griego porque al estudiar latín y griego estudié la sintaxis, me ayudó muchísimo para escribir y para ordenar la cabeza, pero me costó mucho. Entonces, lo que hay que buscar es un buen profesor que explique los temas, pero creemos que uno puede ser mucho más de lo que es. Y esa es la invitación que hacemos, estoy seguro que compartimos el espíritu con Dante, de siempre mejorar para capacitarnos más. Y si encontramos un obstáculo, intentar saltarlo y buscar a una persona capacitada que nos pueda explicar. Y del lado del profesor, no dar cosas por supuestas y no pensar en que es una carrera de ver quién enseña más, sino quién enseña mejor. Por eso también es importante que el docente tenga un diagnóstico permanente. Diagnóstico, cuando éramos chicos, tú te acuerdas, ¿no? El profesor, primer día, diagnóstico. Y siempre todos los chicos que decíamos, el diagnóstico va con nota, sí, y la nota se promedia, no. Entonces, la mayoría de nosotros hacíamos el diagnóstico por la mitad, no nos importaba. Pero claro, el diagnóstico era la herramienta fundamental del profesor para decir, los agarro en marzo, hace 3 meses que no tocan un libro, ¿en dónde están? ¿Cuál es el punto donde están? O sea, servía como instrumento para decir, bueno, acá este es la foto de los alumnos, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico es difícil hacerlo por escrito todos los días, pero se puede hacer oralmente. Si uno escucha al alumno, se da cuenta cuánto entiende el alumno. Y yo creo que ahí está el mejor diagnóstico. Excelente. Bien, entonces con esto cerramos este conversatorio sobre filosofía y educación. Les invito a seguir también el trabajo de Juan Carlos Monedero, pues quien desarrolla actividades pedagógicas. Ustedes pueden también contactarlo como profesor particular en su canal de YouTube, que está con su nombre, Juan Carlos Monedero. Van a poder encontrar los medios de contacto y todo ello, ¿no? No sé si quisiera decir unas últimas palabras, Juan Carlos. Sí,
que me llama mucho la atención también a veces, y creo que si bien nos hemos concentrado en factores no tan ideológicos, más bien conductuales, Mm, a veces hay una cuestión ideológica que es la sustitución del paradigma del descubrimiento por el paradigma de la construcción del conocimiento. Y creo que ahí está una de las claves de por qué es tan aburrida esta educación. Porque para nosotros, ¿por qué es increíblemente apasionante la aventura del conocimiento? Porque en el fondo el hombre bucea en el universo y lo que hace es descubrir, como diría Leibniz, que todo lo que él piensa fue prepensado por Dios. Es decir, que hay un fundamento religioso y que el universo es maravilloso justamente porque es inesperado. Porque yo no sé lo que hay del otro lado del mostrador. Ahora, si sustituyo ese paradigma del descubrimiento por el paradigma de la construcción, entonces en el mundo no hay más de lo que yo pongo. Todo orden real no es más que la proyección de un orden, de un orden mental. Entonces, en el fondo, ese mundo es aburrido, porque ya no es el fruto de la mente divina, sino de mi limitada mente humana. Entonces, creo que justamente una forma de recuperar ese entusiasmo es descubrir que el mundo tiene un misterio y que puede ser descubierto. ¿Sí? Y que no es una construcción de la ciudadanía, ni de la infancia, ni de la maternidad, sino que se trata de descubrir quién es uno, de descubrir los demás, de descubrir el universo y finalmente de descubrir a Dios. Esa es la aventura del conocimiento y eso realmente da fuerza al corazón y a la mente para estudiar. Lo demás, para mí, tiene mecha muy corta. excelente, muchas gracias Juan Carlos. Entonces, a aquel que nos escucha, nos ha escuchado hasta aquí y cree que es tonto, no eres tonto. Como bien dice nuestro amigo acá, se trata de meterle pasión al conocimiento y esa luz de dónde va a venir, va a venir de Dios. Como dice la carta de Santiago, dice, el que no tenga sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos en abundancia y sin reproche. Ojo, acá no estoy diciendo el asunto clásico de orar a Dios para que al día siguiente te haga probar un examen que no, para el cual no has estudiado o no has estudiado bien. No estoy hablando de esa simplonería, sino de lo que estoy hablando de sabiduría, de esta profundidad del conocimiento y no meramente quedarte en información o conocimiento meramente instrumental. Esta profundidad del conocimiento que viene desde una luz. Y si las cosas son iluminadas es porque hay una fuente que ilumina. Y así como las distintas cosas las distinguimos en función, por ejemplo, en el día de la luz del sol, en principio con la luz natural, bajo las condiciones naturales, pues bien, en el orden del ser, en el orden de las cosas, hay una luz para todo ello, que es Dios. Entonces, en el sentido de la vida está el sentido del hombre, el sentido de la educación. En suma, en Dios. Así que ahí es a donde tenemos que apuntar. Un gusto, Juan Carlos. Estamos en contacto. Un gran abrazo a todos los que nos han seguido hasta aquí. Chao, Igualmente, mi chao. estimado, un gran abrazo para ti y un saludo para los oyentes. Ha sido un gusto enorme, un placer conversar contigo. Hasta pronto y saludos desde Argentina. Saludos desde Perú.